Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Filemi. En el video de hoy vamos a tratar el tema de la lingüística como disciplina científica. Vamos a hacer algunas consideraciones epistemológicas. ¿Qué significa que la lingüística sea una disciplina científica? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cuáles son sus subdisciplinas? Y sus desafíos e intereses actuales. Ahora los dejo con mi voz en off y las diapositivas como hacemos siempre. Hagamos algunas consideraciones epistemológicas acerca de la disciplina lingüística. Jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. La lingüística se define como el estudio científico del lenguaje y las lenguas. La palabra estudio remite a un ámbito de conocimiento, buscar las causas y los modos de ser de las cosas. Científico hace referencia a un estudio en particular, no todo estudio es ciencia. La palabra lenguaje, esto sería lo más importante de esta definición, que es lo que acota el objeto de estudio de esta disciplina, es saber que entran en ella el lenguaje y las lenguas. La palabra lenguaje designa algo biológico. Tiene que haber una base biológica, algo transmitido genéticamente, que haga que esa facultad sea propia del hombre, sea específicamente humana, sea común a toda la especie y que se manifiesta en forma comunitaria a través de unos constructos simbólicos que se transmiten históricamente y que funcionan socialmente en distintos contextos sociales y que son las lenguas. Las lenguas son distintas manifestaciones de esa facultad del lenguaje. Eso es lo que dice abajo. Las lenguas son manifestaciones sociales e históricas. No son únicas, hay varias lenguas. En cambio, el lenguaje sí es único. Es una facultad humana universal. Las lenguas son concreciones de esa facultad. La lingüística opera al menos en dos terrenos. Se ocupa del estudio de las lenguas particulares como objetos en sí mismos para obtener de ellas descripciones completas y adecuadas y también estudia las lenguas con la finalidad de lograr información sobre la naturaleza del lenguaje en general. Ahí tenemos de nuevo entonces esas dos patas del estudio lingüístico que son las lenguas particulares que se describen, que se estudia su funcionamiento social y la naturaleza del lenguaje como facultad humana general. Estas palabras son de Cristal. La realidad suele ser muy compleja y en otras facultades humanas quizás no sea tanta complejidad como el lenguaje. Hay muchas facultades humanas como caminar, agarrar cosas, observar cosas que tienen una manera muy general y muy universal de manifestarse en las distintas culturas, en los distintos lugares. Es muy parecida a la manera de caminar de un español, de un alemán, de un argentino y lo mismo con el resto de las facultades. Ahora, en el caso del lenguaje, esa facultad humana se manifiesta de maneras muy particulares en cada lugar. A su vez, si bien se puede hacer esa diferenciación, son imposibles de separar el lenguaje y la lengua, porque uno no habla un lenguaje, uno lo que habla es una lengua, es decir, uno manifiesta esa facultad del lenguaje que posee a través de la expresión en una lengua o más lenguas. Así que bueno, para poder tener lengua tengo que tener la facultad de lenguaje, pero a su vez esa facultad de lenguaje solo se va a manifestar a través de una lengua. ¿Cuáles son las tareas de la lingüística? La lingüística se aboca a describir el sistema de la lengua, cuáles son los principios que lo organizan, su estructura, es decir, qué elementos tiene, cómo se combinan estos elementos entre sí, y también a analizar muestras de habla, es decir, de todos los discursos, todos los enunciados en los que toma forma ese sistema de la lengua, en los usos de la lengua. ¿Y qué busca? Bueno, hallar patrones en esos usos, buscar las condiciones socioculturales que determinan qué cosa es adecuada y qué cosa no es adecuada decir, que es algo como la competencia comunicativa que nos dicen en la escuela, ¿sí? También la lingüística se dedica a analizar aspectos relacionados con estas cuestiones de describir el sistema y de analizar los usos
como la evolución histórica de las lenguas. También busca hallar en general explicaciones, es decir, no solo describir, no solo hacer un prontuario de determinados elementos y de algunas reglas de combinación, sino de buscar explicaciones a todo eso que se puede describir. Y reflexionar sobre la relación lengua, cultura, pensamiento. Como ya hemos venido viendo, todas estas tareas se han ido cumpliendo a lo largo de la historia de la lingüística y ha habido toda una rama dedicada a preguntarse por la relación que hay entre lengua, cultura y pensamiento. Sobre el tema de lengua, cultura y pensamiento en el ámbito de la filosofía del lenguaje, tenemos esta frase genial de Ludwig Wittgenstein: los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Esto da para mucho, pero fíjense cómo este tipo de expresiones se introduce en la pregunta sobre qué tipo de relación hay entre lenguaje, cultura y pensamiento. ¿Qué es primero el pensamiento? ¿Qué es primero la cultura que moldea el pensamiento? ¿Es el lenguaje el que le da forma? ¿Es al revés? ¿Es todo a la vez? ¿Cómo funciona esto? Y podemos decir que es la pregunta del huevo y la gallina, sobre qué modela qué, si el lenguaje del pensamiento o viceversa, porque es una pregunta que no ha sido cerrada todavía. Se pregunta por cómo funciona esta relación y dentro de estos planteos se enmarcan, ya dijimos, filósofos diversos dentro de lo que sería la filosofía del lenguaje, como Wittgenstein y Frege, y la famosa hipótesis de Sapir-Whorf. Las formas del significado creadas a través de los modelos lingüísticos varían ilimitadamente y son mediadores del entendimiento humano. Esta tesis para algunos todavía sigue vigente, otros la ponen en discusión en cuanto a lo absoluto de su enunciación, pero lo importante es que se llegó a plantear entonces que sin mediación a través de las lenguas y de las culturas, no se logra comprender el entendimiento humano. Por caminos similares a estos anduvo von Humboldt, que algo vimos también, que dijo que la lengua es de alguna manera la encarnación de una cosmovisión y que media entre la realidad y el entendimiento humano. También tenemos los planteos de Chomsky, de que hay una gramática universal que se especifica para cada lengua. Esto significa que se especifique para cada lengua, que establece parámetros, que elige entre las diversas opciones. Ahí tenemos como ejemplo tener un sujeto tácito o no, una según lo que corresponda a cada lengua. Y esto decíamos con pobreza de estímulo, es decir, no con una enseñanza completamente gradual y sumamente mediada, sino con una madre hablando su lengua nativa a un hijo, sin demasiadas mediaciones, o al menos no con mediaciones tan pedagógicas como se esperaría, para que realmente fuera algo gradual. Tiene que haber algo, que es esa gramática universal que se plantea, que ya viene ahí dispuesto a pescar lo que haya en el ambiente con pobreza de estímulo. ¿Cuál sería la mejor solución a esta pregunta entonces sobre el lenguaje y el pensamiento y la relación que establecen entre sí? Bueno, una especie de solución de compromiso. La influencia entre patrones lingüísticos y normas culturales es recíproca. Todo esto lo pueden ampliar mirando Moreno Fernández. En relación con esto, entran los estudios sobre las metáforas y metonimías conceptuales. Acá les voy a dejar en la cajita de información el video que tenemos sobre el tema. Dentro del vasto ámbito de la metáfora, ¿qué es lo que más entraría en este planteo de la relación lenguaje-pensamiento? Bueno, ¿cuáles metáforas son universales y cuáles no? Y cómo se conectan los distintos sistemas metafóricos, porque las metáforas no van sola por la vida, sino que van con unas familias de metáforas, unos conjuntos de metáforas, sistemas metafóricos y metonímicos que vamos estableciendo en consonancia, que vamos estableciendo con una cierta relación lógica entre ellos. Bien, leamos el meme. ¿Y cómo te sentís? Mal, me siento al borde de un precipicio. Vamos, dale para adelante. Ahí el tema que tenemos es que el que está enunciando la metáfora del precipicio ve
que es algo que si cae va a ser algo malo, y el otro no está pensando en la misma metáfora, está pensando en que generalmente ir para adelante es algo positivo y no se está centrando en la metáfora que el otro ha enunciado, que es una metáfora en la cual dentro de ese sistema metafórico sería negativo seguir hacia adelante estando en el borde de un precipicio. Bueno, eso ha sido todo. No se olviden de estar atentos a la segunda parte de este video, que continúa con el tema de la lingüística como disciplina. Y para eso les recomiendo que activen la campanita de notificaciones, que es la que les avisa cuando subimos nuevo material. Si les gustó este video, denle like y compártanlo con aquellos que puedan estar interesados en el tema. No se olviden que las redes sociales están en la pantalla del... No se olviden que las redes sociales figuran en la portada del canal a la derecha y que también tenemos una pestaña en el canal que se llama Comunidad, por la que podemos comunicarnos. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.